Hace unos días una de vosotras me hizo una pregunta muy interesante. Fue a colación de haber escrito algo sobre persuasión, que sabéis que hay algunas personas que identifican como la novela en la que Jane expresa pues qué habría sido su vida si ya mayor hubiese tenido una segunda oportunidad con un primer amor, ¿no? Y es verdad que en algunas películas se ha reflejado como si Anne Elliot fuera la propia Jane Austen. La pregunta era si Jane podría haber hecho una especie de autobiografía con alguno de sus personajes, sobre todo de las heroínas, que la llamamos nosotras, o de las damas Austen. Y mi respuesta fue que no. Yo no identifico a Jane Austen en ninguno de sus personajes. Pero sí que es cierto que de haber buscado un alter ego en alguna de sus damas Austen, yo creo que sin duda fue Emma. No porque se identificara o porque Jane Austen reflejara en ella parte de su vida o incluso partes de ella misma, de su vida cotidiana, sino yo a Emma me la imagino. Además, acordaros que Jane Austen dijo del propio libro: acabo de crear a una heroína que no le va a gustar a nadie excepto a mí. Yo siempre me he querido imaginar que a la hora de escribir Emma, Jane Austen se debió preguntar, y siempre por favor colocaros en el contexto de las mujeres de aquella época que estaban agobiadas por el dinero, no podían trabajar, no podían estudiar, la única forma de salir adelante era o ser ricas o casarse. Ya no os digo con un marido rico, sino simplemente con un marido que pudiera sustentar a la familia. Y lo que os decía, me gusta imaginarme a Jane Austen pensando, bueno, si yo fuera rica, ¿a qué me dedicaría? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? Y empieza a crear un personaje muy interesante, porque es una chica joven que cuando se la describe físicamente es muy parecida a ella: buen porte, buena talla, buena altura, buena salud. En el aspecto físico sí que a mí me parece que describe algo muy parecido a ella. Por supuesto, el resto del contexto no. Ya sabéis, la madre, Jane, prescinde de ella, porque Jane prescinde de las madres con muchísima alegría. El padre es un hombre, bueno, pusilánime, que en su vida ha hecho nada porque era rico y se dedicaba a sus hipocondrías y sus enfermedades y las enfermedades de la gente que quería. La única hermana que tenía pasa a un segundo plano porque se casa con el hermano de Mr. Knightley, y ahí ya no hay nadie más. A la propia niñera que ella tenía, la señorita Taylor, pues la casa y ya está, y todos fuera. Es decir, crea a una chica joven absolutamente dueña y señora de su dinero, de un padre que no la limita, sino que ella es la que cuida al padre, de una hermana que está a sus cosas, de una niñera que también se ha casado y está a sus cosas. Es decir, no tiene absolutamente nada, y con el nada me refiero a cuestiones de dinero o salud, ni a nadie, no tiene a nadie de la familia que la pueda marcar. ¿Y a qué se dedicaría? Pues Jane Austen también nos dice que ella escribía de las cosas que conocía, y en su contexto de la burguesía rural de la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, principios del XIX, pues la ocupación que tenían eran sus asuntos rurales y intentar casarse. Sí que es verdad, por ejemplo, que en la familia de Jane Austen no se hicieron nunca matrimonios por conveniencia, pero debía ser una práctica muy habitual, o estar pensando si esta persona le iba bien a la otra, etc. Creo que Jane Austen también, en ese "y si yo hubiera sido así", permite a Emma dedicarse a ese juego tan peligroso del matchmaking, de buscar pareja para la gente que conoce. Ella pretende que el matrimonio de su niñera ha sido gracias a ella, que Mr. Knightley le reprocha: pues no, ha sido gracias a ti. Es decir, lo único que has hecho es desear que le ocurriera
pero no has hecho nada más activamente, entonces no tienes nada de qué sentirte orgullosa ni atribuírtelo como un éxito propio. Y entonces ella se pone activamente a quitarle la razón a Mr. Knightley, por así decirlo. Y toda la novela se centra en que realmente la voluntad y el hacer lo que a uno le da la gana, pues la vida es mucho más sabia que todo eso. Ella se cree que es muy fácil y coge a una chica de una situación más baja, una situación social más inferior a la de ella, y cree que le va a resultar súper fácil, pues al principio, casarla con el reverendo, el señor Elton. Al final, ¿qué nos resulta? Pues que el señor Elton, de quien se enamora, se enamora, era un poco trepa, pues de quien iba detrás era de la propia Emma. El señor Elton desaparece y ya aparece con una rica heredera americana. Luego, ¿qué hace con Harriet Smith? Pues pretende emparejarla con Frank Churchill, cosa que también sale rana, porque además Emma tenía ahí sus intenciones con Frank Churchill, y al final se enteran de que Frank Churchill con quien está es con Jane Fairfax. La siguiente intentona es cuando Harriet le dice que cree que el señor Knightley está enamorado de ella. Claro, ahí a Emma ya le da un patatús y dice, a ver, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y se le va todo de las manos. Es donde, en el momento en el que se dan cuenta de que tiene un descontrol absoluto de la situación, de que ella, aunque sea una niña rica, que puede hacer lo que le dé la gana, sobre los sentimientos de los demás y sobre la propia vida no puede hacer nada, porque al final el pobre señor Martin, que era el pretendiente original de la pobre Harriet y al que Harriet rechazó por consejo o por sugerencia de Emma, pues al final el señor Martin le vuelve a pedir en matrimonio a Harriet, aguantando todos esos vaivenes que él también tuvo que presenciar. Al final el señor Knightley, a pesar de ver las tontadas de Emma a través de la novela, él es un hombre firme. Y Frank Churchill, con quien se casa, es con Jane Fairfax. Es decir, al final nada, absolutamente nada de lo que pretendía Emma sale según su deseo. Lo cual a Jane Austen yo creo que le debió causar bastante risa, se lo debió pasar súper bien escribiéndola, porque además yo creo que ella también era un poco, en oposición a su hermana Cassandra, yo creo que un poco la divertida, la traviesa era ella, heredado yo creo que por influencia de su hermano Henry, que de esto ya hablaremos en otro momento, pero debían ser los dos súper divertidos de la casa, especialmente Henry. Y yo creo que se lo pasó muy bien pensando, ¿y si yo pudiera e hiciera esto? Pero al final siempre la sensatez de Jane Austen va por encima de todo. Lo que nos dice la vida es que esto no es así, que vas a meter la pata. Afortunadamente, y me gustaría que también vierais el equilibrio entre los personajes masculinos y femeninos en las novelas de Jane Austen, porque Jane Austen siempre nos muestra unos hombres irresistibles y además unos hombres muy firmes. Por ejemplo, en este caso, en Emma, pues tanto el señor Knightley como el señor Martin, el granjero, no tiene nada que ver la posición social con la firmeza de carácter, con los valores que tiene una persona, y los dos son dos personajes firmes, dos personajes que aman a sus chicas, por así decirlo, y bueno, que corregirlas no pasa nada, que perdonar sus cosillas no pasa nada, pero que ellos están allí para ellas y para hacerlas felices. Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta original, yo creo que Emma fue esa creación de Jane Austen y por eso a ella le gustó tanto de ¿y si yo hubiera podido hacer? ¿Por dónde me habría ido? ¿A qué me habría dedicado? Que por supuesto me habría salido mal y habría tenido que corregir. No sé qué pensáis vosotras, me gustaría oírlo porque seguro que vuestros puntos de vista van a ser súper enriquecedores para todas, algo que os agradezco antes de cerrar este vídeo y leer todo lo que me pongáis.